acá las inversiones se jugaron fuerte pensando de que el petróleo nos iban a llover los dólares por todos lados. No es así. De ahí se producen algunas inequidades muy feas cuando el mercado trabaja los alquileres para un solo sector, que son las empresas que pueden pagar todo lo que le pidan. Pero la gente a sueldo le cuesta mucho. Hagamos un poco de historia, vamos a remontarnos ahora a la década del 20, más precisamente a 1920. Te vamos a contar el origen de Inmobiliaria Soules. Florentino, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Me dejas que te diga Tino? Por supuesto. Bueno, Tino, contame, ¿cómo inicia la inmobiliaria? Bueno, cuando yo no existía todavía. Eso que tengo unos cuantos años. Pero llevo 60 años en la inmobiliaria. La inmobiliaria en sí, fundada por mi padre, que la fundó en 1926, que mira, qué coincidencia, como él llegó de Buenos Aires, se hizo muchos amigos enseguida y era una persona con mucho carisma, se hizo muchos amigos. Esos amigos también lo acompañaron en la fundación de Club Chipoletti, así que en la misma fecha, 1926, el Club Chipoletti cumple los años y nosotros también. El club 100 años, nosotros 100 años. ¿Cuándo entonces estamos de festejo? Del club, eso hay que preguntárselo a las autoridades actuales. ¿Pero y de la inmobiliaria? Y la inmobiliaria es 26 de mayo. Ah, falta muy poquito. Sí. Sí. Bueno, contame un poquito eso de los inicios. ¿Por qué una inmobiliaria? ¿Por qué una inmobiliaria? Yo me encontré en la inmobiliaria, te darás cuenta, porque soy el hijo del fundador. Y en aquel tiempo todas estas cosas se hacían familiarmente. Es decir, la familia, yo terminé la conscripción, que la hice acá en el comando de la 6ª Brigada, y bueno, a los 20 años la hacíamos en aquel tiempo, yo soy clase 45, así que saca la cuenta. Cuando terminé de la colimba, fui y me presenté en la inmobiliaria y ahí me quedé hasta ahora. ¿Cuántos años tenías? Y en eso, 20 años, claro. ¿Y tu papá cómo llega acá o era de acá? No, papá no era de acá, mi madre tampoco. Mi padre llega de acá, como te comentaba hace un ratito, cuando empezamos a charlar de cómo vamos a seguir ahora. Sí. Pero él llega por un problema de una afección de asma. Mira. Que a medida que crecía, vivía en Buenos Aires, mi abuela, bueno, toda mi familia vivía allá, no podía seguir viviendo y tenía dos destinos para irse por su salud. Una era irse con los cuñados, casada con 2 hermanas de mi viejo, que tenían una bodega en San Juan, Copelo, que fueron vinos conocidos y parientes del que corría, ¿no? Bueno, vivían en San Juan y mi viejo estaba o por San Juan o por el Valle de Río Negro. ¿Y qué hizo? Se vino acá. ¿Por qué? Porque dijo, yo me tengo que abrir camino solo. Y bueno, llegó acá, se encontró con gente amiga, porque habían estudiado en el La Salle, Buenos Aires, Colegio La Salle, no sé si lo sentiste nombrar. En aquel tiempo era un muy buen colegio y creo que lo sigue siendo. Estudió la primaria y el secundario ahí. Y la otra cuestión era que había gente que eran parientes de gente que tenía ya propiedades acá en el valle y ahí empezó a recibir información, por ejemplo, de la gente del contraalmirante Cordero, que hay una ciudad, un pueblito acá, y que ese chico había sido compañero de La Salle, entonces le tiré onda con este lugar. Y bueno, eso fue lo que necesitaba para dar el primer paso. Y después se hizo muy amigo de mucha gente, terratenientes, toda la familia González de la Rosa, que eran los descendientes del general Fernández Oro,
que es el que hizo Chipoleti, era el dueño de todas las tierras del puente para allá hasta Fernández Oro, el pueblito que se van a enojar los de Fernández Oro. Una ciudad, digamos. Una ciudad, sí, porque creció tanto que ya se le puede decir ciudad, Fernández Oro. ¿Y él lo conocía entonces? ¿Tu papá lo conocía? Mi papá hizo buen amistad. Contacto. Claro, papá hacía buenos contactos, en ese momento era muy joven y le gustaba mucho conocer la gente, y que así empiezan todos los que vienen de afuera, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que hay cosas para hacer. Y pucha que había cosas para hacer. Había que hacer todo. Había que desarrollar la zona, ¿no? Sí, porque fíjate que antes que se hiciera el puente que nos une a Neuquén con Chipoleti, papá ya estaba radicado en Chipoleti. Neuquén casi no existía. Yo lo conocía a Neuquén de chiquito y no es lo que soy. Vos no te imaginás Neuquén en el año que yo venía a visitar a mis primos. Yo tengo unos primos acá, porque la hermana de mi madre se casó con Adolfo Edelman, y de ahí proviene toda la familia Edelman. Desde Jorge Edelman, que era ¿Trabajó artista. acá? Claro, sí, trabajó en todos lados donde había, trabajó en todas las radios, y en los teatros acá, porque era una persona que le gustaba el teatro, le gustaba todas esas cosas. Y bueno, Jorge, ¿no? Chango, que era el hermano, trabajó con nosotros en una inmobiliaria que habíamos abierto acá en Neuquén, muchos años después, lógicamente, y vos sabés lo que era venir acá. Cuando éramos chicos con mi hermano veníamos a jugar con mis primos, y ellos vivían, no me acuerdo la calle, pero en un lugar que era semi-chacra, pero acá cerquita del centro, ¿eh? Claro. Y en aquellos años explotó así. Claro, tal cual. ¿Y cómo era Chipoleti cuando vos eras chico? Cuando yo era chico era muy lindo. Yo nací en el 45 y te puedo asegurar de que yo no, lógicamente los primeros años de Chipoleti no los recuerdo porque era un bebé. A los 2 años nos llevaron a la chacra que papá había comprado en Cinco Saltos, antes de llegar a Cinco Saltos, y que nos quedaba un paso de Chipoleti, porque esto está todo junto. Bueno, y ahí nos criamos, en esa chacra, que era muy linda, era la casa del que empezó con la fruticultura en el valle, el ingeniero Barcia Treyes. Él fue el precursor de la fruticultura. Bueno, y esa chacra de él eran unas 150 hectáreas. La casa esa donde fuimos a vivir era el casco de ese campo, que serían aproximadamente 150 hectáreas, una cosa así, un poco más. Mi viejo, como ya había empezado a trabajar en esto, porque fue a un tribunal de alzada y leyó el libro del APA, que era un manual de los corredores, de los martilleros y corredores públicos en aquel tiempo, y fue a rendir en un tribunal de alzada de la justicia, porque nuestra actividad de martillero y corredor es una cuestión de ley, no es una carrera universitaria. Un requisito. Y claro, y el requisito es que tenés que ser una buena persona, porque antes te tomaban el examen y sabían perfectamente quién iba a ser el martillero que se iba a ocupar de un trabajo tan serio como es el nuestro. Pues nuestro trabajo es muy serio. Desgraciadamente, como pasó tanto tiempo bajo el puente, hay de todo. Hay gente muy buena. Yo tengo muchos amigos acá en Neuquén que son inmobiliarias de prestigio, en Chipoleti lo mismo, pero después ya no conozco a más nadie, porque la explosión trae como consecuencia muchas cosas, buenas y malas. A veces las malas son las que más pesan, o por lo menos las que nosotros nos damos cuenta que hacen daño en alguna medida. Pero bueno, así divino nuestra vida, y la inmobiliaria se funda en Chipoleti, 1926, ya te lo comenté, calle San Martín, donde hay un comercio en la calle San Martín de Chipoleti, casi Villegas, sí. Entre Belgrano y Villegas, ahí. ¿Siempre en Chipoleti, siempre en el mismo lugar? Siempre en Chipoleti, y después te cuento por qué pasamos por Cinco Saltos. A ver. Que pusimos otra oficina.
Y en Neuquén, que te digo que estaba Néstor Edelman, que nos hacía nos atendía a la oficina acá, que estaba en Carlos H. Rodríguez, en Neuquén, que fue la primera, y hubo otra que lo hicimos con unos amigos que pusieron una financiera, y yo era director de la financiera, pero eso ya mi padre no estaba. Esto fue no hace mucho. Ajá. ¿Y en Cinco Saltos cómo fue la experiencia? Y la experiencia de Cinco Saltos fue esta. Cinco Saltos es una ciudad tranquila, no es Chipoleti, pero es linda. Para la gente que quiere vivir tranquilo y bien, a pocos kilómetros de Neuquén y de Chipoleti está fantástico. Cinco Saltos porque es un lugar tranquilo. Que eso es lo que mucha gente busca, como buscó mucha gente con el crecimiento de Chipoleti, cuando empezamos a hacer los loteos del Manzanar. Nosotros llegamos a vender el 60% del ejido urbano de Chipoleti. Mira. Es mucho, ¿no? Es un montón. Pero lógicamente hoy no, ya perdimos ese porcentaje porque la competencia creció y bueno, y hoy nos repartimos todo eso ahora. Y que está muy bien, porque, a ver, mi viejo si vino y miró que esto era la oportunidad para su vida y para su familia, es porque pensó realmente que ese era el camino que tenía que hacer, el del desarrollo. Por eso un eslogan nuestro siempre es siempre cerca del desarrollo de nuestras ciudades de Río Negro y Neuquén. Bien. ¿No? ¿Y les ha tocado alguna etapa difícil, Tino? Bueno, sí, cuando murió mi hermano mayor en un accidente, eso fue muy difícil. Mi hermano murió de 44 años, murió con 44 años en un accidente automovilístico. Un viaje que estaba programado para mí, pero yo me había ido con mi mujer y mi hijita, Estefanía, nos habíamos ido de vacaciones a Mar del Plata con unos amigos, un médico amigo nuestro. Bueno, y allá recibí la noticia terrible de que mi hermano se había matado en ese accidente con un abogado amigo nuestro y otros 2 abogados que se salvaron. Iban a ver a Chipoleti, que en esa oportunidad, pues sabes que yo no me acuerdo mucho de las fechas, pero en esa oportunidad fuimos al Nacional A a jugar Chipoleti. Bueno, y entonces fueron a ver el partido y en el camino, antes de San Antonio tuvieron el accidente y se mató mi hermano. Mi padre ya era bastante grande en esa oportunidad y bueno, y le hizo muy mal, era su mano derecha. Realmente es así, ¿viste? Las penas incluso disparan enfermedades. Mira lo que te digo. Sí, totalmente. Y tuvo un cáncer de próstata y no lo comunicó nunca, no lo decía él, estaba enfermo pero no lo había dicho, porque quería irse de este mundo después de esa pena enorme que le causó la muerte de mi hermano. Así, literal, ¿no? No quiso vivir más. Y bueno, se fue en el 78. Así que entre el 75 y el 78 fue la parte más triste de nuestra vida. Porque hasta ahí fuimos muy felices toda la familia. Y en términos económicos, en términos de actualidad, sí. ¿les ha tocado alguna situación difícil, algún periodo difícil? Bueno, los periodos difíciles en este país eran escalonados y reiterativos, porque había siempre en este país, veníamos así, ¿no? Pero, mirá, yo creo que no conocimos, los que tenemos esta edad, no conocimos lo bueno de este país, porque hay que remontarse a la época de Alberdi, desde allá, ¿no es cierto?, y de los presidentes que estaban en aquel momento, porque teníamos una Argentina muy grande, muy especial, que vendíamos todos nuestros productos al extranjero, éramos el granero del mundo, y después vino la desorientación política
Y eso nos llevó por un camino muy espinoso que terminó hace muy poco, vamos a decir la verdad. ¿Y cómo se sortearon esos momentos difíciles? Y trabajando, siempre trabajando. Nosotros realmente no le damos mucha importancia a la política, pero la sentíamos, porque yo fui político de casualidad y mi viejo también, que lo pusieron como candidato de un partido y les dijo, ustedes me ponen así y yo renuncio. Yo gano, si yo ganar, renuncio. Ganó y renunció. Así que venga el que sigue. Y vino el otro y se hizo cargo. Tino, ¿qué significa tener una pyme hoy en la zona del Alto Valle? Mira, depende de qué clase de pyme me estás hablando. Si fuera una pyme como la nuestra... Como la tuya. Claro, te digo que es lo mismo que te estoy contando. Es decir, todo vino bien y después tuvimos lapsos buenos y lapsos malos. Cada 10 años todos decíamos en este país, hay que empezar de nuevo. Así que fíjate, cuántas décadas pasaron para que lleguemos a esta. Y en cuanto al desarrollo. Sí, el desarrollo fue igual, fue muy expansivo. Ajá. Fue muy bueno, por eso vuelvo a repetir, mi viejo vio esa beta y dijo, yo tengo que vender tierras acá. ¿Y hoy cómo ves el desarrollo de la Vendió zona? muchas tierras, tanto te digo que en su momento ese cálculo que te hice de un 60% Sí. del ejido de Chipoleti pasó lo mismo en Cinco Saltos, pasó lo mismo cuando empezó a vender Campo Grande, que eran los parientes estos de los corderos, chacras que eran de 150 hectáreas y se hacían remates para venderlas a los productores. Si vos vieras la foto que yo tengo tras mío en la oficina, vas a ver el edificio antiguo de esa casa, un letrero que se decía La Alianza, era un remate y la bandera de remate afuera. Bueno, y entonces adentro estaban todos. ¿Y cómo dejaban los autos? Así como venían, pues no había zorros gris, no había agente de tránsito, no había nada. En esa época, ¿no? Sí. Eso era el año 30 ya. Y hoy el desarrollo, ¿cómo lo ves? Tan vertiginoso, tanta gente que viene a instalarse a la zona. Bueno, yo creo que el pulsor de todo esto ha sido Vaca Muerta, no nos engañemos. Y que eso lo dice todo el mundo y lo podemos comprobar. A veces un poco exagerado y otras veces cierto, ¿no? Acá las inversiones se jugaron fuerte pensando de que el petróleo no iban a llover los dólares por todos lados. No es así. De ahí se producen algunas inequidades muy feas cuando el mercado trabaja los alquileres para un solo sector, que son las empresas que pueden pagar todo lo que le pidan. Pero la gente a sueldo le cuesta mucho alquilar. Y en ese sentido, ¿cómo notás esto de ustedes, más allá de vender propiedades a grandes inversores, también venden grandes inversores y chicos, Por eso, también venden muchas veces el sueño de la casa propia. Los productores que te cuento que estaban en el año 30 frente a la oficina de mi viejo comprando su primer chacra, eso era hermoso, eso era... a ver, imagínate la ilusión de toda esa gente que tenía para poder acceder a su fruta, a su trabajo. Muchos italianos, muchos españoles en aquel tiempo eran los que estaban llegando de todos lados. No te olvides que había terminado la Segunda Guerra Mundial y los españoles y la civil. Los españoles se vinieron todos para acá. O sea que han colaborado... Una gran mayoría. Se fueron a Estados Unidos, italianos, Estados Unidos, españoles también, México y Argentina. Te decía, han colaborado un poco con el desarrollo, claramente, en términos, esto que vos me decís, de chacras para producción, pero también el sueño de la casa propia. Y bueno, los lotes de todas las urbanizaciones que hicimos. ¿Te das cuenta? Y se lo urbanizamos al propietario. Y yo le juntaba la plata a los propietarios. Yo llego a hacer esto hoy mismo, ¿eh? Los propietarios vienen a verme para que yo los ayude a hacer el loteo. Todo lo contrario, un
me van a pegar después que salga de acá, pero los desarrolladores actuales es gente que incluso me criticaron porque decían que yo le hacía mala propaganda o que no estaban de acuerdo con cómo vendía yo. Porque ellos decían, mirá, vos tenés que ir y decirle a un propietario, le compro la chacra, pero si no, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a cobrar el 50%, usted se queda con el 50%, yo le entrego el 50% terminado. Yo se lo terminaba por 25%. ¿Por qué? Porque yo le cobraba el 3 y el 3. Claro, el 3 es lo que nosotros tenemos asignado como ley. La ley nuestra dice cuánto tenemos que cobrar. Y el 3%, comprador, 3% vendedor. Y todo lo que hacía yo, incluso con esa persona que hablamos recién, que le hice al suegro, le hice el loteo, esa gente pagaba nada más que el 3%. Y yo lo ayudaba a hablar y hacer los contratos de locación de obras para el agua, para la luz, para el gas, para todo. Y hoy lo sigo haciendo. Bien. Bueno, Tino, 100 años no es poca cosa. No. ¿Y cómo te ves o cómo ves a Inmobiliaria Soulés de acá en adelante o en el futuro? Mirá, ¿cómo la ves? Yo creo que vos sabés que mucha gente de primera calidad, con distintos comercios muy importantes, muchos de ellos, cuando se hicieron viejos, se terminó la empresa, la pyme, lo que quieras llamar, porque eran los hijos estudiaban en la universidad y se hacían abogados, médicos, fantástico, me parece bárbaro. Pero nadie sirvió a los padres, ni los productores de fruta. Es terrible todo eso. ¿Y en el caso tuyo, tenés sucesores? Yo tengo una hija que es Estefanía, es decoradora de ambientes, le va muy bien. Yo la estoy ayudando a hacer mucho de las cosas que hace porque ella, lógicamente, pinta muy bien, dibuja muy bien, es muy buena decoradora y la estoy ayudando a hacer lo que está haciendo ahora, son murales en los living de las casas que se lo piden. Y ahora estamos pintando uno acá en Neuquén, un mural muy lindo, es un cuadro que abarca toda esa pared. Claro. ¿Entendés? Estamos haciendo uno de 7 metros por 2,20 de altura. Y enorme. Lo está haciendo fantástico. Enorme. Está saliendo bárbaro. Bueno, entonces la sucesión viene por ese lado. La sucesión viene, claro, pero ya no sé, ellos quisieran venir a trabajar conmigo, pero es ahora, pero cuando empezaron a hacer sus cosas, no, mi hijo estuvo un tiempo y no le gustó y después se hizo publicista y de publicista fue, por supuesto, muy bueno, fue a trabajar en Buenos Aires primero, donde estudió. Después fue a San Pablo y ahí conoció a su mujer y juntos se fueron a Nueva York a grandes empresas de publicidad. Y de ahí se fueron, porque como la mujer era directora de cine, entonces se fueron a Los Ángeles. Estar cerca del mundo del cine. Bien. Bueno, Tino, te agradezco por dejarnos favor. Compartir la historia de Soulés Inmobiliaria. Un gusto. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, próximamente seguiremos recorriendo los años, recorriendo la historia, conociendo los inicios de las pymes y de los comercios de la región.